Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía y listos para un tema que, créanme, les va a encantar. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema jugoso, un tema lleno de sorpresas y misterios. Y es que, amigos míos, hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el talentosísimo actor turco que nos robó el corazón, no solo en Love is in the Air, sino con su carisma y talento en cada proyecto que emprende. Y como si fuera poco, es un bombón. Pero, alto ahí. No solo vamos a hablar de su innegable belleza, ni de sus futuros proyectos, sino de un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y sobre todo mucha curiosidad. Algo que todos, absolutamente todos, queremos saber. ¿Qué creen? Exacto. Las relaciones personales de Kerem. Y en especial nos enfocaremos en una relación que ha marcado un antes y un después en la vida de muchos, y en la que el interés de los fans sigue vigente, su relación con su ex. Y no estoy hablando de cualquier ex. Estoy hablando de la ex por excelencia. De la que todos nos preguntamos, ¿volverán? ¿Harán las paces? ¿Qué onda con ellos? Y amigos, la respuesta es más interesante de lo que se imaginan. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada rumor, cada pista, cada detalle que nos pueda acercar a la verdad. Vamos a analizar lo que sabemos, lo que se rumorea, y lo más importante, vamos a descubrir qué hay detrás de esa historia que ha cautivado a tantos corazones. Y créanme, les va a sorprender. Así que sin más preámbulos, ajustense los cinturones y prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y sus relaciones. Pero esperen un momento. Antes de comenzar, y esto es súper importante porque no quiero que se pierdan nada, si aún no están suscritos a este canal. Háganlo ahora mismo. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún chisme, ninguna novedad, ninguna noticia del mundo del espectáculo. Suscríbanse, es gratis y a cambio les prometo contenido fresco, interesante y por supuesto lleno de chismes jugosos. Así que ya lo saben, suscríbanse. Y ahora sí, comenzamos. Para empezar, hablemos de la ex. ¿De quién estamos hablando? Pues, de Hande Erçel. Sí. La increíble Hande Erçel, la CEO protagonista de Love is in the Air y, por supuesto, la expareja de Kerem. La relación entre ellos, que floreció en el set de grabación de la serie, fue un auténtico fenómeno. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, de su química, de su complicidad, y por supuesto, de su romance en la vida real. La noticia de su noviazgo fue una explosión de alegría y emoción. Todos queríamos saber cada detalle, cada gesto, cada foto, cada momento compartido. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos para nosotros. Compartían momentos increíbles, viajes, risas y demostraban un amor que parecía eterno. Se les veía felices, radiantes y juntos, creando un torbellino de emociones en sus seguidores. Recuerdo perfectamente el furor que causaban sus publicaciones en redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada historia, era un tesoro. Los comentarios de los fans se multiplicaban por miles, las teorías sobre su relación se generaban a cada segundo. Eran, sin duda, la pareja del momento, la pareja a seguir. Y como suele suceder, la vida, a veces, nos depara sorpresas y giros inesperados. La relación llegó a su fin. Una noticia que rompió el corazón de muchos, una noticia que generó tristeza y desilusión, pero que al final, es algo común en el mundo de las celebridades, donde las presiones y las agendas apretadas a veces dificultan la estabilidad. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? Esa es la pregunta del millón. ¿Quedaron en buenos términos? ¿Se ignoran? ¿Se odian? ¿Existe rencor o solo el vacío de la distancia? La respuesta, amigos, no es tan sencilla ni tan obvia como muchos podrían pensar. Después de la separación, el silencio se apoderó de la situación. Ambos siguieron con sus vidas, con sus proyectos individuales, y evitaron cuidadosamente hacer declaraciones explícitas sobre el tema. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos afirmaban que la ruptura había sido amistosa, otros, en cambio, que habían existido problemas y tensiones no resueltas. La prensa, los fans y el público en general estaban ansiosos por saber qué había pasado realmente. ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja, que parecía tan sólida, a tomar caminos separados?
Existió una tercera persona. ¿Problemas de incompatibilidad? Las interrogantes eran muchísimas y las respuestas, lamentablemente, escasas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la conclusión de que al menos existe una posibilidad de que hayan hecho las paces? ¿En qué nos basamos para sugerir que, quizás, las heridas están sanando y que la relación entre Kerem y Hande no es tan mala como podría pensarse? Pues bien, todo se basa en una cuidadosa observación de varios factores clave, en el análisis de pistas sutiles que juntas pintan un panorama más esperanzador. Primero tenemos las redes sociales, ese escaparate virtual que a pesar de la discreción de ambos, nos revela pequeñas pistas. Aunque no publican fotos juntos ni se dedican mensajes explícitos, hay algo que no podemos ignorar: se siguen mutuamente en Instagram. Un detalle que para muchos significa que la relación no es tan mala como se podría pensar, que existe al menos un respeto mutuo y una voluntad de mantener una conexión, aunque sea a distancia y de manera sutil. Este simple gesto en el mundo de las redes sociales puede decir mucho. Segundo, tenemos los amigos en común. Se ha visto a amigos de ambos interactuando en redes sociales, incluso compartiendo momentos de manera conjunta, sin que esto genere ninguna tensión. Esto sugiere que el círculo social de ambos no está dividido y que, al menos, no existe una animadversión palpable, un rechazo frontal que impida la convivencia entre sus seres queridos. Esto es una clara señal de que si existieron problemas, estos no trascendieron a sus amistades y que, probablemente, ambos han sabido separar lo personal de lo social. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, donde las especulaciones se alimentan y las esperanzas se encienden, tenemos los rumores y los avistamientos. Se han filtrado algunos rumores de encuentros casuales, de saludos cordiales en eventos, de conversaciones privadas en lugares discretos. Claro, estos rumores no están confirmados y por lo tanto, hay que tomarlos con cautela, pero cuando el río suena, dicen que agua lleva. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, ha recogido testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos en situaciones informales, en cenas, en eventos a los que ambos han asistido. Si bien no hay pruebas contundentes que confirmen estos encuentros, el hecho de que los rumores persistan y se multipliquen, sumado a la discreción de ambos, nos lleva a pensar que quizás algo está sucediendo. Pero lo que más peso tiene, lo que realmente nos hace reflexionar sobre la posibilidad de una reconciliación, son las declaraciones y las actitudes de Kerem y Hande en entrevistas, tanto en el pasado como en la actualidad. Ambos, aunque evitan hablar directamente de su relación, siempre han tenido palabras de cariño y respeto el uno por el otro. Nunca han hablado mal del otro y eso, en el mundo de las celebridades, es algo que vale oro, un gesto que habla de madurez y de una sana relación, a pesar de la distancia. Kerem, en varias ocasiones, ha hablado de Hande como una persona especial, como una gran profesional y como alguien a quien guarda un cariño especial y un gran respeto. Ha destacado su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ha evitado caer en polémicas y ha preferido mantener una postura discreta y respetuosa, sin revelar detalles de su vida personal. Hande, por su parte, ha evitado polémicas y siempre ha preferido hablar de su trabajo, de sus proyectos y de su crecimiento personal. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha mencionado que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem, que le desea lo mejor en todos sus proyectos y en su vida personal, y que siempre lo recordará con cariño y gratitud. Estas declaraciones, aunque sutiles, son importantes. Demuestran que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y una valoración del tiempo compartido. Son palabras que evitan alimentar la polémica y que, por el contrario, contribuyen a una imagen de madurez y de superación. Todo esto, sumado a la discreción que ambos han mantenido, nos lleva a pensar que efectivamente, las cosas entre ellos están mejor de lo que muchos creían. No podemos asegurar al 100% que hayan vuelto, o que estén a punto de hacerlo. Pero sí podemos afirmar que han hecho las paces, que han superado sus diferencias, que han mantenido el respeto y el cariño mutuo. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que habla de la calidad humana de ambos y de su capacidad para manejar situaciones difíciles con elegancia y madurez. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante que Kerem y Hande estén en buenos términos? ¿Por qué nos importa tanto lo que suceda entre ellos? Pues bien, hay varias razones que justifican nuestro interés y nuestra curiosidad. Primero, por el bien de los fans. Los seguidores de Love is in the Air y de ambos actores merecen saber que no hay resentimientos, que no hay dramas, que no hay heridas abiertas.
Quieren ver que sus ídolos están bien, que son felices y que a pesar de la distancia, existe una sana relación, un respeto mutuo. Quieren ver que el amor que surgió en la serie ha trascendido a la vida real, aunque de una manera diferente. Segundo, por el bien de sus carreras. Un ambiente de cordialidad y respeto facilita mucho las cosas. Los proyectos futuros, las posibles colaboraciones, los eventos. A los que asisten, todo fluye mejor cuando no hay tensiones ni rivalidades. Un ambiente positivo favorece el éxito y la tranquilidad. Y tercero, y quizás lo más importante, por el bien de ellos mismos. Superar una ruptura, mantener el respeto y el cariño, es un gran logro. Demuestra madurez, demuestra que son personas inteligentes, que saben manejar sus emociones, que son capaces de dejar atrás el pasado y de construir un futuro en armonía. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volverán Kerem y Ande a estar juntos sentimentalmente? ¿Serán amigos para siempre? ¿Nos darán una sorpresa inesperada? La verdad, no lo sabemos y solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto y las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí sabemos es que la puerta está abierta. Que la posibilidad existe. Y que al final, lo más importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y la satisfacción personal, sea cual sea el camino que elijan. Y hablando de felicidad, permítanme darles mi opinión personal, mi humilde opinión como fan y como observador de esta historia. A mí me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacían una pareja increíble, que su química era innegable, que se complementaban a la perfección. Pero sobre todo, quiero que sean felices, ya sea juntos o separados. Quiero que encuentren la alegría, el amor y la paz, sea cual sea el camino que elijan. Creo que se merecen lo mejor, y espero que encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que decidan tomar. Y hablando de caminos, quiero recordarles que el camino para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de todas las noticias jugosas y de todos los chismes interesantes, es suscribirse a este canal. No se pierdan ningún detalle, ninguna primicia, ninguna noticia importante. Activen la campanita para no perderse nada. Denle al like a este vídeo si les gustó. Y compartan este vídeo con todos sus amigos y con todos aquellos que, como ustedes, sean fans de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de su relación. Hemos explorado los rumores, los hechos, las especulaciones y las pistas sutiles. Hemos descubierto que al parecer, han hecho las paces, que han superado sus diferencias, que han mantenido el respeto y el cariño mutuo. Y eso, amigos, es una gran noticia, una noticia que nos llena de esperanza y de ilusión. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Qué les pareció este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta debatir con ustedes. No duden en dejar sus teorías y sus comentarios. Y para terminar, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.